Elvira Lindo, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias por invitarme. Usted empezó en la radio. ¿Qué significa en su trayectoria ese medio de comunicación? ¿Lo echa de menos actualmente? Yo lo echo de menos siempre y además me imagino haber podido seguir, haber seguido en la radio toda mi vida. O sea, no es, yo no me fui de la radio porque quisiera, fueron una serie de circunstancias que hicieron que dejara mi trabajo allí. Mi nostalgia la curo porque tengo un espacio, colabora con la SER un día a la semana. Pero de Eso cualquier... mitiga un poco el... Sí, pero yo, sobre todo, yo creo que... Sí, yo creo que soy una mujer de radio. Y además la radio imprime mucho carácter. Primero me eduqué allí, empecé a trabajar a los 19 años, o sea, muy jovencita, cuando estaba empezando en la Facultad de Periodismo. Y allí lo aprendí a hacer todo, a escribir, a hacer encuestas, producción de programas, entrevistas, presentar música. Yo creo que lo he hecho todo en la radio. Estuve 11 años trabajando. ¿Qué es lo primero que recuerda haber escrito con intenciones literarias? Pues pequeños sketches humorísticos. La radio entonces estaba muy desorganizada. Había antiguos locutores de radio y entonces empezaron a irrumpir los periodistas. Entonces, en esa desorganización que había, de mundo que estaba cambiando, que tenía que ver con el comienzo de, pues también con el estreno de la democracia y de las libertades en España, pues en esa década de los 80, esa misma desorganización llevaba cierta libertad en lo que se hacía en la radio. Ahora todo está mucho más ordenado, por así decirlo. Entonces, pues yo me permitía el lujo de escribir cosas para la radio. O sea, yo lo fui descubriendo todo así como por mí misma, ¿no? Me dejaban escribir historias y descubrí lo que era entrar en un estudio, tener una historia y de repente coger algún locutor que andaba por allí, hacer que la interpretara, y todo eso lo hacía, pues no sé, casi por intuición. Yo tenía mi trabajo en la radio, que a lo mejor hacía mis entrevistas, mis guiones, mi producción de programa, trabajaba para otros, pero eso ya lo hacía porque yo quería, y la verdad es que... Sí, había más libertad en lo que has dicho. Sí, había... no sé, estaban los estudios y uno hacía un poco aparte lo que quería, y la gente joven estaba irrumpiendo entonces en la radio y tenía que convivir con aquella otra que había hecho una radio más franquista, y entonces hubo un choque ahí de dos generaciones. No, de hecho, Manolito Gafotas nace ahí, ¿no? En la radio, con ese tipo de guión que estamos comentando. Manolito nace de hacer aventuras y pruebas y gamberradas en la radio. Pues hice muchos personajes y uno de los muchos que salió fue este. Podría haber sido otro. Yo hacía Manolito, pero hacía mil cosas más, ¿no? Sí, pero fue el que destacó. Quizás. Bueno, fue el que le gustó a la dirección en ese momento y me pidieron que lo repitiera, y por la repetición salió el personaje. La vida. ¿Por qué le interesa tanto el humor, sobre todo en sus columnas? Yo creo que es una forma de ser, es decir, que no se puede elegir, ¿no? Incluso cuando escribo cosas serias, siempre hay una pincelada de ironía. Yo creo que suaviza el humor. Por un lado, mira las cosas desde una perspectiva diferente, y por otro lado, permite reírse de cosas que son graves y creo que es muy necesario. España es un país donde la gente es muy sociable, se entiende en los bares, en la familia, con los amigos. Es decir, que somos un país muy de colectividad, de tratarnos los unos a los otros, más en un sitio como este, ¿no? Pero luego, con respecto al humor profesional, que al humor que se puede escribir en los periódicos, etcétera, yo creo que somos un país con menos tradición y hasta está mal visto, ¿no? Un poco. Sí, es como una cosa de segunda categoría, ¿no? Y luego
siempre creemos que el humor es una cosa de chistosos y los chistosos pues están en la vida diaria, pero el humor es algo más, es un trabajo más intelectual, no hablo, lo digo intelectual en el sentido de trabajar, de pensarlo y estructurarlo y saber, el humor tiene que tener ritmo sobre todo, ¿no? Es casi es como una literatura muy sincopada, tiene que llevar un compás, Sí. por así decirlo, ¿no? Y en ese aspecto creo que somos un país que lo ha practicado menos. En la calle muchísimo, pero en los medios y en la literatura menos. Y eso que venimos del Quijote, que es un libro fundamentalmente humorístico. Sí, sí. Curiosamente, en contraposición, sus novelas para adultos, ¿no? Podríamos llamarlas, tienen una carga melancólica, incluso de tristeza. Porque yo creo que está muy relacionado, es decir, que yo creo que el humorista ve de una manera la realidad, se envuelve en el humor, que es un manto así muy particular, pero en el fondo también el humor está relacionado con la piedad, con la compasión hacia los seres humanos, ¿no? Y eso también tiene mucha melancolía. Yo creo que lo cómico siempre tiene humor y melancolía. Y de hecho, cuando tú te pones a ver a los grandes, como ha sido Chaplin, por ejemplo, siempre hay algo que es, por un lado, muy gracioso, pero por otro lado te encoge el corazón también, ¿no? Sí, sí. El humor es algo muy serio, ¿no? No sé sí, bueno, claro. ¿Qué significa Manolito Agafotas para usted? Antes hemos hecho mención, pero bueno, quizás ha sido el pilar un poco sobre el que se ha cimentado, ¿no? Su nombre, quizás. Sí, mi nombre públicamente sí. Para mí ha sido una cosa más. Lo que pasa que uno no sabe cómo lo ven los demás, ¿no? Y es cierto que ha sido lo más popular y es cierto que hay gente que me conoce por eso. Sí. De hecho, voy a entrevistar a Elvira Lindo y alguna que otra persona no te ponía nombre y tal, y pronto la madre de Manolita Agafotas. Ya, pero ya he hecho muchas cosas, ¿no? Ya, o sea, no, realmente, claro, para las personas que a lo mejor no leen demasiado, pues es natural, es que es más popular que yo el personaje, pero para las personas que ya leen, pues que leen el periódico, que ven cine, que ya, pues naturalmente he hecho muchas otras cosas. Por cierto, ¿a quién votaría ahora Manolito Agafotas? Ah, no, yo nunca he puesto al personaje, nunca le meto en líos, la verdad, o sea, porque él está en su mundo, en Carabanchel, tiene su familia, tiene sus amigos, es un personaje literario y entonces yo no lo he utilizado nunca para... me han ofrecido hacer publicidad con el personaje y si no lo utilizo para hacer publicidad tampoco, para hacer propaganda, ¿no? Sí. ¿Le gusta protestar? Sí, he aprendido además bastante con los años. Procuro protestar sin acritud, ¿no? O sea, de buenos modales, ¿no? Con buenos modales, pero sí, he aprendido, además he vivido 11 años en una ciudad, en Nueva York, donde la gente protesta bastante. Sí, exige y eso a mí me costaba, o sea, yo realmente una de esas personas que vas a un sitio y aunque no sé, a un restaurante, lo que sea, y te cuesta protestar o un sitio donde te tienen que tratar y me cuesta protestar por si me están tratando regular, ¿no? Pero yo esto lo estoy venciendo con el paso del tiempo. Algo muy español parece. Sí. En español nos cuesta quejarnos o incluso defender lo nuestro. Nos cuesta defender nuestros intereses y desde luego que sí. Luego, con respecto a grandes causas, que ya son algo más serio, por así decirlo, eso no me ha costado nunca. Quiero decir, me ha costado protestar para lo pequeño, sí, ¿no? Porque siempre he pensado, si voy a poner a la persona que me está atendiendo en un compromiso, pero, por ejemplo, para los derechos de la mujer, de los homosexuales, para la educación, para cosas así de ese tipo, sí, yo creo que muchas veces he cogido la bandera, no he tenido ningún problema. He leído en varias entrevistas que le gusta escribir como si se tratase de un juego, ¿es cierto?
Sí, lo que pasa que, hombre, yo creo que tiene algo de juego infantil, ¿no? Es igual que, no sé, el deportista tiene que tener, conservar algo del niño que hacía deporte, ¿no? Pues en ese sentido es verdad que el escribir tiene que tener algo de juego. Lo que pasa es que el juego se acaba también cuando sabes que necesita disciplina, que necesitas, si estás escribiendo un libro, necesitas estar todas las tardes ahí trabajando y ahí te das cuenta de que es un oficio, ¿no? Por cierto, ¿cuál es su método de trabajo? ¿Cuál es? ¿De manera habitual? Pues bueno, lo que hago nace de una idea. Ideas no me faltan porque yo tengo que escribir todas las semanas para un periódico y colaborar en la radio y tal. Ese es, digamos, mi trabajo habitual. Luego, si me planteo la idea de escribir un libro, pues eso, tengo una idea, pero luego cuando tengo que llevarla a cabo, pues horas, disciplina y eso, hay que tener tesón y amor propio y es que no se hacen, las cosas no se hacen de otra manera y entonces hay que meterse en la habitación, tener algo de silencio y saber que son horas. Has comentado antes que has estado 11 años viviendo en Nueva York intermitentemente, ¿no? Me cuesta creer que Nueva York sea una ciudad cutre, la verdad. No he ido aún, pero la idolatro, como me imagino que muchísimos Sí, sí, españoles sí, o europeos. sí. De tanta visión, de tantas películas, de tanta... Parece que la conocemos. Es que la conocemos en cierto modo, o sea, hay una parte que se conoce de la ciudad, es una ciudad muy cinematográfica, que ha sido fotografiada, ha salido en el cine, salen canciones, nuestra cultura musical es americana en gran parte, los que nos gusta leer la literatura, en fin, que tenemos muchas referencias. Entonces, cuando uno va por primera vez allí, dice, wow, esto lo conozco, o sea, y esa parte la conoces. Lo que pasa que luego está el conocimiento de la ciudad, de verdad, para el ciudadano, para el que vive allí, el día ¿no? a día, sí. Y es una ciudad muy parcheada, porque los servicios públicos, realmente la inversión pública es muy pobre, la gente está... Es la cultura de que cada uno se saque las castañas del fuego, es una cultura muy individualista, muy muy capitalista, ¿no? Y entonces no es nuestra misma cultura de más cercana a la idea del estado del bienestar, con lo cual pues todo está lleno de cosas viejas y de parches. Lo que pasa que incluso así la ciudad es muy resultona e incluso así sale guapa, pero es cutre, sí, es cutre. Le ha dedicado por el momento, que yo sepa, 2 libros a Nueva York. ¿Habrá un tercero? No creo. Aunque hay muchas cosas que yo me di cuenta en el último, es un libro que no es un libro largo, es un libro de despedida de la ciudad, pero no creo. Ya estoy, yo es que me coloco en otra cosa enseguida, o sea, no tengo propensión a la nostalgia, yo prefiero escribir sobre el presente. Se presentará en Madrid. Madrid, pero bueno, estoy disfrutando mucho de, o sea, todo este tiempo que he vivido en Nueva York me obligaba a una vida de A y B, de Nueva York, en Madrid o el sitio donde tenía mi familia. Pero ahora que estoy más tiempo aquí, estoy disfrutando de algo que realmente me faltaba allí, que era el moverme por el espacio. Es decir, tú en Nueva York sí, pues es una ciudad por la que puedes caminar, pero pocas ciudades hay en Estados Unidos donde se pueda llegar y caminar. Y entonces realmente lo que estoy viviendo este tiempo, más con la promoción del libro, es que cojo un tren, me planto en Cádiz o me planto en Sevilla y entonces bajarme de la estación y yo puedo echar a andar, conocer la ciudad y eso lo estoy disfrutando muchísimo. Me parece, digo, ¿verdad? Si esto no lo había vivido yo con este placer que lo estoy viviendo ahora. Es que parece una cosa muy obvia, pero el que ha vivido fuera 11 años sabe de lo que estoy hablando. Vivimos en una época en la que publicar es más fácil que nunca. Hay muchas editoriales de autopublicación, está Internet, Amazon, ¿no? Que no pone límites, no pone filtros. ¿Qué opina de esto de la autopublicación, de esa desaparición paulatina del editor? Bueno, yo creo que el editor tiene que estar presente. Quiero decir que yo entiendo que la autopublicación es
Por supuesto, a mí me parece bien. Es que no hay nada que criticar de eso y en algunos casos pues palia el que no todo el mundo accede a una editorial comercial, ¿no? Pero el editor es una figura, no es alguien, no está ahí solamente para... No es una figura administrativa, es el editor te tiene que dar ideas, te tiene que alentar, te tiene que corregir, te tiene que ayudar. Eso es un editor. Sí. Un editor debe ser una persona que entienda de literatura, que ame la literatura. Y entonces para mí ha sido tan necesario que no me puedo imaginar... Yo sola no me imagino todos estos oficios, el director, el que Sí, diseña, sí, sí, sí. el que diseña un libro, el que lo hace que sea no solamente algo que tenga un contenido, sino que lo hace apetecible, bonito, que hace una bonita portada, etcétera. El ilustrador, todas esas cosas, es que no se pueden obviar. Eso es el mundo de la literatura. Es muy adicta a las redes sociales, aunque últimamente por la fotografía está destacando Instagram. ¿Por qué? Bueno, yo las redes sociales las utilizo y las uso, pero no soy una papanatas de las redes sociales. Es decir, bueno, por ejemplo, Twitter cuelgo solamente los artículos, pero no doy opiniones, porque creo que es un sitio donde a la gente se le calienta la boca y no... Últimamente. y, y no me gusta. Es que para eso me voy a un bar. No... creo que se utiliza demasiado y no me gusta el ambiente que se genera y tan inmediato de reacción, ¿no? Utilizo más Instagram, como dices, y Facebook, ¿no? Y tengo un Facebook profesional y otro solamente para entre amigos. Las utilizo, yo creo que lo mejor que tienen, que es el de compartir cosas, el dar cuentas a tus lectores de si vas a tener un acto, de que lean tus artículos, de que estás ahí, etcétera. Y con mis amigos pues un poco de cachondeo y de pues cuando he estado fuera para mí era una manera de relacionarme Sí. con gente en un grupo. Claro, pues aquí en O sea España que, por la distancia. exacto, Sí, sí. y de hacer bromas y de todo eso, ¿no? Cuando ya nos metemos en discusiones más profundas, políticas y tal, yo creo que no hay nada comparado a la presencia humana y a estar como estamos Sí, tú sí, y sí, yo claro. así, ¿no? Es que no es No, sustituible. no para nada. Aunque cada vez está Sí, ocupando pero ese espacio, ¿no? yo creo que en ese aspecto es engañoso, es Sí. decir, y además Tengo muchas veces... muchos amigos, tengo una vida social muy intensa, ¿no? Y aparte, primero te puedes creer que tienes muchos amigos, te puedes creer que tienes más éxito que el que tiene, que yo conozco gente que como tiene un relativo run run en Facebook piensa que eso es el éxito, ¿no? Y yo creo que en la vida todo va más lento, pero incluso yo creo que los juicios sobre las cosas tienen que ir más lentos, es decir, que yo misma, que soy una persona impulsiva, cuando vivo en un momento como se está viviendo ahora en España, que pasan tantas cosas, etcétera, ¿no? Digo, voy a pensar un poco más, voy a pensar lo que pienso, ¿no? Para, Repensar. para, para no dar mi opinión inmediatamente antes de que acabe incluso de terminar el otro de hablar, ¿no? En ese aspecto yo creo que son muy engañosas, sí, las redes. Se está convirtiendo en una cronista de la imagen últimamente. ¿Por qué le interesa la fotografía cada vez más? No, bueno, me gusta mucho. Yo admiro mucho, o sea, para mí un buen fotógrafo es un cronista de la realidad o bien hay muchos tipos de fotógrafos, hay simplemente fotógrafos que fotografían la belleza, o sea, que hay muchos tipos, ¿no? Pero siempre me ha interesado porque me interesa la imagen muchísimo. Yo no es mi oficio ni estoy capacitada, yo lo que pasa es que he querido ilustrar algunas cosas con fotos porque quería ilustrar el momento que yo estaba viviendo, ¿no? Y no quería que fueran fotos profesionales, pero tengo mucha relación muy buena con fotógrafos y he aprendido mucho de ellos, sí. ¿Qué le da al cine que le gusta tanto? ¿Y es cierto que le gusta escribir diálogos sobre todo? Sí, me gusta mucho el diálogo. Creo que en nuestro país se le da menos importancia y eso que hablamos muchísimo, pero
cuando una novela tiene mucho diálogo se dice con cierta condescendencia, así que es que está muy influida por el cine. Sí, sí, sí. No se piensa que el diálogo en sí sea un género literario, ¿no? Y el cine me da como escribir es un oficio muy solitario, pues me da la sensación de que escribo para un equipo y de que formo parte de un equipo, y eso me gusta mucho. Sí, me ha comentado David Trueba que cuando sí. está encerrado con una novela, rueda una película y para se estar con gente, relaciona, para claro. estar con gente, Sí, para sí. y aparte que el trabajo con los actores es siempre muy enriquecedor, porque ellos te necesitan para comprender lo que tú has escrito, para decirlo en el tono que tú has pensado. Tengo algunos buenos amigos actores y eso me lo ha dado el cine, claro. ¿La podremos ver en algún cameo más próximamente? Pues Aún no. recuerdo mucho interés que era la película de Miguel Albadalejo, La ciudad de Barrendera, ¿no? Ah, sí, también, de Cleptómana, sí, tengo sí. varios ahí. Sí, varios. Bueno, si me ofrecen algo interesante, ¿por qué no? Es un juego, eso sí que es un juego. Eso sí que es un juego, bien. ¿Cómo es por dentro la gala de los Goya? ¿Eso es también un juego? Ya que hace poco... Pues eso es pasar muchos nervios para salir un momento y ya está. Y que no me caiga, ¿no? Ni me pase nada raro. Que no me caiga, yo sobre todo cuando la gente dice, ahí va, lo que ha dicho, lo que ha dejado de decir, y dices, pero si en mi cabeza solo había que no me caiga, o sea, y yo sobre todo no quería bajar escaleras, no quería tropezarme con los pantalones, en fin. Al final tengo más desparpajo del que yo misma pienso, pero uno siempre... hasta los actores se ponen muy nerviosos, ¿no? Entonces, y por detrás, pues mucho lío. El backstage este que llaman de los Goya, pues está lleno de gente y de gente que está haciendo programas detrás de los de la organización, los que hacen programas, los que van a salir en ese momento, los que van a actuar. Es bonito, ¿eh? Yo creo que lo más bonito, hay una parte de... no solo de las galas, sino del teatro, que lo más bonito es lo que se ve detrás, ¿no? Y bueno, a mí, yo no conocía a Vargas Llosa. El premio Nobel de compañero de premio. Me lo habían presentado, o sea, lo había saludado, pero la verdad es que me pareció un caballero. Y tuvimos la oportunidad de estar hablando media hora ahí de pie detrás, o sea, una conversación en un lugar extravagante, porque creo que en otra ocasión no nos vamos a encontrar media hora detrás de un telón, ¿no? O por detrás, ¿no? Y te puedo decir que tuvimos una conversación real, o sea, como que ya nos olvidamos un poco que teníamos que salir, y yo como lo veía a él más despistado que yo, o sea, más despistado, más perdido en todo aquello que yo, me entró como una especie de sentimiento de protección y entonces empecé en mi manía de preguntar y quise aprovechar esa cosa que estoy aprendiendo ahora, que se aprovecha estar en el tiempo presente, etcétera. Y aunque era un momento en el que podías estar nervioso pensando en que tenías que salir, aproveché el momento presente y aunque no lo creas, en esa media hora antes tuvimos una conversación completamente real sobre todo, sobre el teatro, la literatura, el amor, los medios de comunicación y todo eso. Yo digo, mira qué bonito, esto parece un cuento, ¿no? Sí, un momento irrepetible. Sí. ¿Cómo es la biblioteca de Elvira Lindo? Muy grande. ¿Cuántos volúmenes podrías tener? No lo sé, eso sí que soy muy mala para... Muy grande, porque nos juntamos dos personas que escribimos y dos personas que recibimos muchos libros, porque como además Antonio porque escribe en un suplemento literario y yo porque escribo también en El País, en Sociedad, y muy de vez en cuando, o sea, muy frecuentemente, escribimos sobre libros, pues eso atrae a que recibamos muchos libros, ¿no? Entonces, pues hay veces que me veo un poco agobiada por la cantidad de volúmenes entonces llega un momento en el que nuestros
pues regalamos libros, pero no tenemos espacio. Ya es que no tenemos espacio en la casa para tanto libro, pero muchos, sí. Y la verdad es que cuando tienes tantos, dices, pues tendría que convertirme en mi propia bibliotecaria y organizar esto, y de vez en cuando pues digo, bueno, me voy a poner a organizar esto, a volver al orden alfabético y todo eso, pero es un trabajazo ser bibliotecario. Mucho. Y además uno se siente, a mí no me pasa a mí como Joseph Mengele en Auschwitz, es tú vives, tú te quedas aquí, tú mueres, tú ¿no? Te vas. Tú vas a la cámara de gas. Exacto, sí, o sea, que no puedes quedarte con todo, no te os digo, yo prefiero elegir los que a mí me van a servir, los que yo quiero, y hay otra cosa que no quiero perder, es el hecho de ir a las librerías y comprarme yo los libros que quiera. ¿Tienes libro electrónico? ¿Le gusta leer en él? ¿Te gusta? Bueno, no mucho, o sea, lo utilizo cuando lo necesito, pero me gusta más el papel. Sí, me gusta mucho más el papel, me gusta el objeto. Tengo además un hijo que es diseñador gráfico y es un loco de los libros, diseña libros y tal vez por eso siempre me ha gustado la estética en su relación con la ética, pero ahora más, claro, tengo una persona del oficio en eso. ¿Qué es lo que le queda por vivir? Pues yo espero que me quede por vivir una etapa un poco más tranquila, que quiero parar un poco el ritmo y disfrutar de lo que escriba con un poco más de tranquilidad. Y la verdad es que es difícil porque estos momentos, escribir en prensa, eso es todo como estás exponiéndote todo el rato a un juicio muy feroz, o sea, no es un oficio que se puede hacer con tranquilidad, ¿no? Y tengo la necesidad de estar un poco más tranquila, sí. Y la última, ¿a qué le tiene miedo? A todo. Yo me he pasado la vida teniendo miedo. De pequeña le tenía miedo a los espíritus, a las brujas, al hombre del saco. De joven tenía miedo a estar sola. Cuando tuve un hijo, pues a no estar a la altura. Cuando tuve a los hijos de mi marido, pues a no estar a la altura tampoco. Trabajando pues a que no me salgan las cosas como yo quiero, a meter la pata, a no ser suficientemente generosa cuando la gente me rodea lo necesita, a que me machaquen, a que me critiquen injustamente, al juicio ajeno, a todo eso. Pero siendo una persona que tengo mucho miedo, no soy cobarde, y eso ya me parece no creo que sea la cobardía una de las cosas que me definan, pero miedos los tengo todos, tengo una colección innumerable, me defino por mis miedos. Elvira, muchas gracias por estar con nosotros y regalarnos tu presente. No, yo por estar en un sitio tan bonito, tan agradable, muchas gracias.